Bueno, buenas tardes a Tutom y sobre todo muchas gracias por la oportunidad bueno, de haber podido dar de poder dar esta conferencia, como no lo he dado, y espero que os resulte tan interesante como lo fue a mí cuando la estaba preparando. El nombre de esta conferencia es Gestores de Imperios y Mundos Virtuales, la representación de la China histórica en el medio de los videojuegos. Y a lo largo de ella voy a hablar de un tema muy específico, que es la representación de la China, entendida la China cultural, la China histórica, la China que se entiende como la que pertenece al pasado cultural de tanto la República Popular de China como Taiwán y otras naciones que pertenecen al imaginario cultural chino. Y lo voy a centrar específicamente en el medio de los videojuegos. Ahora bien, todo esto puede sonar relativamente sencillo para los enterados quizá en materia de videojuegos, y por eso, antes de empezar realmente a hablar del tema, quisiera empezar por preguntaros qué pensáis cuando menciono la palabra videojuego y a qué queréis que me refiero cuando hablo de videojuegos en general, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Cuando hablamos de videojuegos, ¿a qué creéis que nos referimos? Una gente pensará que los videojuegos se ven representados por objetos como estos, ¿no? Tenemos mandos, consolas y luego ya por imágenes quizá un poco más abstractas, ¿no? Hablamos de imágenes como por ejemplo la de un rudo marín espacial, ¿no? Armado hasta los dientes y mirando atentamente al lector, jugador, espectador, ¿no? Otras veces quizá tengamos imágenes un poquitín más simpáticas o un poquitín más alegres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imágenes agradables, con una estética que a nosotros nos puede recordar quizá a la estética kawaii, ¿no? Y que en cierta medida refuerza esta visión del videojuego como una actividad fundamentalmente dedicada al público infantil, juvenil, ¿no? Pero que en cierto sentido no se contradice con la anterior imagen mucho más adulta, mucho más, bueno, adulta entre comillas, ¿no? Mucho más adolescente, ¿no? Del hombre armado hasta los dientes. Estas son las imágenes que suelen surgir, ¿no? Junto con nombres específicos, ¿no? Hablamos de quizá Mario, Sonic, Zelda para los más enterados, ¿no? Y no es sin querer, ¿no? Se trata de una imagen relativamente fomentada, activamente fomentada por campañas de marketing desde hace décadas y validada por empresas, las principales empresas que comprenden nuestra industria del videojuego actual, ¿no? Para un conglomerado como este, así como para los consumidores que fomenta este tipo de industria, los videojuegos son por encima de todo un entretenimiento dirigido tanto al público infantil como al juvenil, ¿no? Y posiblemente en décadas más recientes se haya empezado a virar hacia jóvenes adultos o ya directamente adultos, ¿no? Con una mayúscula. Pero en cierto sentido esta sigue siendo la imagen más sencilla de evocar cuando alguien referencia al videojuego en cualquier contexto, ¿no? En años recientes, sin embargo, la imagen asociada al videojuego se ha empezado a asociar con cada vez más actividades, no solamente las que pertenecen únicamente a un ámbito de consumo juvenil, sino a prácticamente cualquier espacio que podamos imaginar, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, nos debería resultar relativamente familiar, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, del deporte. Desde los años 90 en adelante, el mundo del deporte ha sido testigo de la emergencia de este fenómeno que en español lo llamaríamos deporte electrónico, en inglés le ponen el nombre muchísimo más amistoso de eSport, que básicamente consiste en un modelo de competición basado fundamentalmente en el placer que supone ver a alguien jugar a un juego muy bien. Esta es una actividad que está asociada con los videojuegos desde siempre, ¿no? Porque quien que no haya jugado a juegos no ha mirado a veces por encima del hombro la partida de alguien, ¿no? Alguien hacer una partida muy intensa al Pac-Man o si nos vamos un poquitín más adelante, un par de jugadores echándole monedas al Street Fighter, ¿no? Hoy en día esta práctica se ha convertido en todo un evento y hay fiestas, hay eventos a nivel nacional e internacional dedicados a ello. Desde algunas que son muy interesantes y que no voy a entrar en ellas, pero os recomiendo que las miréis en algún momento, como por ejemplo Desert Bus for Hope o Video Games Done Quick, o ya hablamos de eventos gigantescos como el que estoy mostrando aquí, ¿no?
donde aparecen ya comentaristas, estrellas, toda la parafernalia asociada con la cultura deportiva, ¿no? Esta es una de las imágenes y es mucho más reciente que la anterior que he evocado, ¿no? Pero luego está el tercer enfoque, la tercera perspectiva, y es la que voy a emplear en esta conferencia a la hora de referirme al videojuego, ¿no? Sobre todo porque es la que más nos atañe al contexto ahora mismo. Voy a hablar de la idea del videojuego como un puente que empleamos o que tendemos a la hora de interactuar con la tecnología, tal cual ésta va evolucionando y desarrollándose en torno a nosotros y en torno a las distintas modalidades que la tecnología establece para solucionar problemas de la vida o directamente para establecer las condiciones sociales en las que nosotros mismos nos comunicamos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar del videojuego en el contexto del naciente mercado de microordenadores de los años 70, que es un momento muy específico del tiempo, a hablar del videojuego tal y como se entendía en la cultura otaku de los años 90 en adelante, ¿no? Estos son espacios muy diferentes, con lo que cuando hablamos de este enfoque estamos empleando un vector de tiempo y espacio que nos subdivide el videojuego en tantas variantes como queramos ver, ¿no? En otras palabras, los videojuegos, según esta perspectiva, son reflejo y testigo del estado de la cuestión con respecto a nuestra situación actual con la tecnología. ¿Qué pensamos de ella? ¿Para qué creemos que sirve? Y sobre todo, ¿qué propósito final creemos que cumple, ¿no? Y de esto han sido desde siempre reflejo no solamente de los videojuegos, sino muchas otras facetas culturales, ¿no? Esto es un tema recurrente en nuestra cultura y en la de otras culturas. Con que a la hora de poder especificar qué aporta el videojuego a esa relación, ¿no? ¿Qué aporta el videojuego a esa cuestión que siempre está ahora mismo en boca de todos de qué hacemos con nuestra tecnología? Me gusta siempre citar a Alexander Galloway, ¿no? Que para él dice, si las fotografías son imágenes y el cine, las películas, son imágenes en movimiento, los videojuegos son acciones. Que esta palabra sea la que unifique, ¿no?, a la teoría de los videojuegos. Sin acciones, los juegos permanecen únicamente en las páginas de un libro de reglas abstracto. Sin acciones, sin la participación activa de los jugadores y las máquinas, los videojuegos solo existen como código de ordenador estático. Los videojuegos se forman cuando la máquina se enciende y cuando el software se ejecuta. Existen cuando se emplean, ¿no? Ahora bien, en un juego, por tanto, el significado no se forma tanto a partir de las imágenes y signos que empleen los diseñadores a la hora de evocar ciertas referencias, ¿no? Aunque por supuesto siguen teniendo un papel fundamental para la comprensión del jugador. Más que por esos elementos, se tienden a formar también a partir de otras consideraciones que debemos tener en cuenta cada vez que hagamos un análisis semiótico. Por ejemplo, el concepto que algunos teóricos y críticos han denominado gameplay o jugabilidad. Es decir, el conjunto de acciones y respuestas que se producen entre el jugador y el software a lo largo de un periodo de tiempo específico. Por ese motivo, autores como Galloway, Spenarset, Bretankioff han argumentado a lo largo de los años que los juegos deben entenderse menos como objetos culturales y más como un espacio donde nuestro cuerpo y la máquina establecen una relación simbiótica para alcanzar los objetivos impuestos por un sistema. Teniendo en cuenta esta aproximación filosófica al medio, podemos proceder a separar y categorizar las distintas formas que ha tomado el videojuego en función de su contexto temporal y geográfico. Y es que desde su concepción en los años 60 hasta la actualidad, el videojuego ha sobrevivido en gran medida como una actividad empoderadora, entretenida, dirigida a un público relativamente homogéneo y destinado a ofrecer un entretenimiento de menor o mayor duración, pero que en los últimos años ha empezado a diversificarse y a expandirse hasta cubrir multitud de actividades. En su faceta más básica, tal y como lo expresan desarrolladores como Sid Meier, el creador de Civilization, que lo trataremos ahora aquí, los videojuegos consisten en ofrecer al jugador un torrente de decisiones interesantes, todas ellas, por supuesto, con implicaciones y consecuencias que deben ser tangibles en la experiencia del jugador. Esta visión del juego como una serie de decisiones interesantes es la que ha llevado a muchos desarrolladores a percibir su labor como
como si se tratasen de demiurgos, ¿no? Personas responsables de crear un espacio ficticio, representado virtualmente por una serie de signos, y en los que dejan al jugador campar a sus anchas, y que el jugador cree su propio significado y su propia experiencia a través de su input personal. Por supuesto, esto es limitado y obedece también a visiones muy celebratorias de lo que el videojuego se supone que hace. En la práctica, cuando cualquiera de nosotros decide echar una partida a cualquier juego que se precie, siempre tenemos que obedecer ciertas reglas, siempre tenemos que obedecer ciertas leyes si queremos disfrutar de la experiencia o sumergirnos en la experiencia, como diría un crítico, ¿no? Por eso hay algunas metáforas muy recientes que a mí siempre me gusta traer a colación, ¿no? Que es la idea de que los jugadores son menos espectadores pasivos y más ciudadanos cómplices en las reglas que el diseñador les ha puesto de antemano. Entonces, si percibimos así el videojuego, podemos decir que en su faceta general, todas estas teorías y todas estas diversas aportaciones que se han hecho sobre lo que significa el videojuego exactamente, tiene que ver menos con el material representado o con el tipo de narración que se emplea y más con el rol que se le asigna al jugador a la hora de participar en ese espacio. Aunque tengamos un juego que retrate un hecho específico con una estética similar o con un texto parecido, el jugador puede, según el grado de participación que le cedan esas leyes de juego, ¿no? Esas leyes de comportamiento, podrá participar de tal manera que podrá reconducir esos signos y esas imágenes hacia un significado propio, o tendrá que seguirlas mucho al pie de la letra si no le dejan pie a otra cosa, ¿no? Para muchos esto es lo que realmente consiste en el atractivo de los juegos, ¿no? Para un poco resumir y poder explicarlo de una manera más llana, si un videojuego es una máquina o un software, ¿no? Que encendemos y que realmente no funciona hasta que no cogemos el mando y empezamos a utilizar los pulgares, ¿no? Entonces, lo que sería la experiencia en sí, la experiencia de jugar, al contrario que en un cine, ¿no? Donde nosotros simplemente nos sentamos y dejamos que la información penetre a través de nuestros ojos y oídos, aquí nosotros decidimos hasta cierto punto cómo queremos que esa información nos llegue, ¿no? Siempre, eso sí, con ciertas limitaciones. Y aquí es donde entra el input del diseñador, porque por mucha muerte del autor que queramos emplear, siempre hay una faceta detrás que expone los significados a los que podemos tener acceso. Esto es igual en una película o es igual en un texto. Si hablamos de un juego, esto es especialmente importante, porque aunque a nosotros en un juego como Grand Theft Auto, ¿no? Se nos ceda la libertad de coger un arma y matar a todo el mundo, el diseñador ha optado en aquel momento por decir, vale, si el jugador entra en esta dinámica de querer matar a todo lo que se mueva y no obedecer las normas que yo le he puesto para llegar al final de la partida, voy a activar el contador de se busca para que cuanto más lo haga, más costoso le sea seguir haciéndolo, ¿no? O sea que ya le está dictaminando desde un principio, tú puedes hacer esto, pero yo quiero que tú vayas por aquí y te voy a dar pistas de dónde tienes que ir. Por eso, muchas veces cuando se habla de buen diseño en los videojuegos, se entiende como el que no resulta evidente, ¿no? Que te han guiado. Es un poco, siempre me ha parecido un poco condescendiente esta visión, ¿no? Porque es la idea de que el jugador es como una oveja a la que le tienen que llevar a su establo, y el diseñador es el perro ovejero, ¿no? Que nos está intentando siempre decir, no, por aquí no, ve por aquí, ve por allá. Pero en cierto sentido funciona, sobre todo cuando vamos a hablar de juegos como los que voy a tratar ahora, ¿no? Así que, pasemos al siguiente apartado. Hablar de videojuegos, ¿no? Hablar de videojuegos es hablar de textos culturales, de actividades, ¿no? Un conjunto de actividades y prácticas específicas, y también es hablar del reflejo de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Me encanta esta imagen porque es, en mi opinión, la unión perfecta entre el estado de la cuestión actual y la visión tradicional que se tiene de la tecnología, ¿no? Si alguno ha oído hablar de la realidad virtual, ¿no? Que ahora se está hablando mucho de ella, otra vez.
En los 90 también se habló mucho de ella y ahora ha vuelto, es todo parte de la nostalgia. Veis que esto es un tema muy recurrente, la noción de si nosotros inventamos una tecnología específica y la experimentamos en el contexto de los videojuegos, demostraremos que con nuestra tecnología actual podemos llegar a ciertas cosas que no podíamos hace 20 o 30 años, ¿no? Y vamos a utilizar a los videojuegos como conejo de indias, básicamente. Esto ha sido una constante en el mundo de los videojuegos. Y por esa razón han acabado convirtiéndose en reflejo de todas las contradicciones que expresamos, no solo cuando hablamos de nuestra cultura y del estado de la cuestión de nuestra relación con la tecnología, sino también de nuestra relación con otras entidades culturales. Y aquí es donde, después de haber hecho esa salida, pasamos a hablar de la noción de China en el videojuego, ¿no? Y exactamente qué es lo que significa hablar de China o aplicar el concepto de sinidad, por ejemplo, a el espacio de los videojuegos. Esta es la pregunta ahora que voy a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes de la China histórica y literaria? Digo literaria por un motivo que ahora veréis cuando terminemos esta conferencia, porque se mezclan indistintamente. ¿Qué tipo de imágenes se transmiten en el medio del videojuego? Bueno, por un lado tenemos la noción de China como un contexto con el que crear mecánicas de gestión, ¿no? O de gestión de recursos. Esta es una noción muy clásica que deriva de juegos que ya a estas alturas son clásicos, ¿no? Estoy hablando de juegos como Risk o Colonos de Catán o, bueno, supongo que Carcassonne también podría valer. Este tipo de juegos de tablero que se especializan en dotar al jugador de una serie de recursos que tiene que saber gestionar para poder alcanzar la meta final de la partida, ¿no? En este sentido, China, cuando aparece, ¿no? En juegos como China, aquí lo dejan bien claro de qué va esto, cuando aparece en este tipo de contextos suele ser únicamente para justificar las mecánicas, ¿no? El juego concreto de China que os muestro aquí consiste en que tú eres el emperador y tienes que gestionar las provincias de tu imperio de tal manera que a ninguna le falte de nada. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo, y a lo largo de la partida junto con tus rivales, porque esto, claro, sucede en el contexto de los estados combatientes, así que cada uno elige una facción y tiene que intentar ganar a los demás tanto con poderío militar como cultural. Entonces tenéis que ir utilizando habilidades que os van apareciendo a veces de forma aleatoria, ¿no? Con el mando, con el dado que diga, otras veces con los recursos que tenéis a vuestra disposición, y gana el que controla toda la región al final, el que se convierte efectivamente en el emperador, ¿no? En el emperador por antonomasia, no uno entre muchos. Esta es la noción de este tipo de juegos. Y en el contexto de los videojuegos, porque claro, aquí estoy hablando yo de juegos de tablero clásico, pero en el contexto de los videojuegos ha tenido muchísimo éxito, y lo vamos a ver a continuación. Esta es la noción de China como un gestor de imperios. Pero luego está la otra, que es un poco más esquiva y que voy a tener que concretar muchísimo para poder explicarla, que es la idea de China como un espacio al que puedes visitar, ¿no? Un conjunto de imágenes y referencias que puedes extraer de la cultura popular, incrustar en tu código y decir, vale, esto representa China en mi mundo ficticio, ¿no? Un ejemplo muy famoso es en el juego online World of Warcraft, la expansión Mist of Pandaria, Nieblas de Pandaria, que literalmente va de cómo los protagonistas de la historia, que son todos, por cierto, de corte así caucásico, europeo, clásico, y orcos de piel verde, descubren en medio del mar una isla envuelta en la niebla donde viven hombres panda, que practican kung fu, me parece que comen ramen, ahí se equivocaron un poquito, y practican legendarias artes de meditación. Entonces, esta nueva facción se une a las otras que ya existían y ahora son parte del mundo de juego de World of Warcraft, del siempre en expansión mundo de Warcraft. Este es el caso más famoso quizá, pero otros ejemplos menos conocidos también se pueden traer al caso, ¿no? Es como aquí, el ejemplo que pongo aquí de Assassin's Creed Chronicles, que es un juego poco conocido, de hecho se llama concretamente Assassin's Creed Chronicles China, para que quede muy claro dónde está situado, ¿no? Y
Para que nos entendamos, es una historia que forma parte de una franquicia muchísimo más grande en la que no me voy a meter, pero que esencialmente consiste en que debes adoptar el papel de una asesina en este caso y tienes que matar a los templarios, que están intentando usurpar el trono del emperador para sus fines despóticos y tú tienes que detenerlos. En este juego realmente China está allí, es simplemente un background, ¿no? Es una imagen de fondo de pantalla que recorremos y que está hecha con muchísimo cariño, está muy bien diseñada, pero solamente sirve de bastidor, esencialmente. Solamente es parte del decorado de nuestra actuación real, que es lo que nosotros hacemos con el personaje principal. Esta es la idea de China como mundo virtual y como veremos está también muy extendida en el medio de los videojuegos. Yéndonos al contexto específico de China como gestor de imperio, quiero traer el ejemplo que siempre se trae cuando se habla de este tipo de cosas, que es Civilization. No sé si os suena el juego. Me parece que el primero es de 1989 y han seguido sacando hasta la actualidad. Y el último también ha sido muy reconocido, vende muchísimo, como siempre, y esencialmente una de sus aportaciones más llamativas ha sido la oportunidad de poder jugar con un número cada vez más creciente de civilizaciones, de ahí viene el nombre, que tiene una serie de elementos, ventajas o desventajas. Ya voy a poner esto para que veáis un poco cómo se ve. Sid Meier's Civilization VI. Qin Shi Huang united the warring states of China and became the first emperor of the Qin dynasty. His economic and political reforms brought standardization and central rule to China. Construction on ancient and classical wonders. The Chinese unique unit is the Crouching Tiger Cannon. This high-power, short-range unit doesn't require specific resources to produce. The Great Wall has returned in Civilization VI, but now it is a unique tile improvement for the Chinese. At the start of the game, it'll provide defense and gold, and as you advance through time, it'll give you bonus culture and tourism. Keep in mind that because it's a tile improvement, you'll have to keep dedicating builders to the task of expanding it, just like in history. Like Egypt, China is a wonder-focused civ in the early game, but unlike Egypt, China can be much more defensive and insular. The Great Wall will be a formidable barrier to protect you in the early game. How will you rule the Middle Kingdom in Sid Meier's Civilization VI? Creo que este anuncio tiene una frase que para mí es lapidaria, que es la idea de, igual que Egipto, China es una cultura basada en las maravillas, entendido maravillas aquí como logros arquitectónicos. Pero al contrario que Egipto, puedes jugarla de una manera mucho más insular. La idea, transmitida por este anuncio y en general por la experiencia de juego, es que China como civilización se caracteriza por 4 o 5 elementos, ¿no? Uno de ellos, que es el primero que mencionan, es la capacidad de establecer dinastías, ¿no? Que es algo que no tienen otras civilizaciones, al parecer. Luego está la opción de poder construir la Gran Muralla, que te da ventajas al principio defensivas y luego te da puntos de turismo. Y luego tenemos el otro factor interesante, que es unidades específicas, exclusivas de la cultura china, que las han llamado Crouching Tiger Units, que no sé si es una referencia a una unidad real o si es una referencia a la película Crouching Tiger Hidden Dragon. Puede ser ambas cosas perfectamente. En este contexto, ¿cómo queda China, ¿no? China queda como una serie de valores numéricos realmente que dan ciertas ventajas al jugador desde el principio y también ciertas desventajas que, bueno, el vídeo no ha querido entrar en ellas porque no quiere tampoco mal vender el producto, ¿no? Pero lo que está planteando aquí entonces es que China es simplemente una excusa que pueden utilizar los desarrolladores para decir, vale, si yo quiero crear una experiencia de juego y quiero crear una unidad que puedo elegir desde el principio, ¿no? Para que tenga ciertos factores positivos y negativos y que eso ya genere una partida con un estilo específico, solo le tengo que poner el nombre de China
y hacer una animación muy elaborada de Qin Shi Huang, ¿no? Para decir, esta es la civilización china y se caracteriza por estos factores. En cierto sentido, la gran mayoría de los juegos caen un poco en esta dinámica, ¿no? Afianzar una visión de China basada en 4 valores específicos que se repiten constantemente y que esos son los elementos esenciales que caracterizan a la cultura china a lo largo del tiempo y el espacio. Civilization empieza en la prehistoria y acaba con tu civilización colonizando otros planetas. O sea, que se supone que tiene que abarcar toda la historia de la humanidad. Y esto queda contigo durante toda la partida, nunca te libras de ella. Esa es la visión que tiene... todo esto, bueno, no he entrado en la parte de la religión porque ya sería meterme en camisa de 11 varas, pero por supuesto los chinos tienen en este juego una religión exclusiva que se llama taoísmo, que permite a tus unidades estar mejor preparadas para ir al combate porque se supone que van descansadas. En fin. Si bien juegos como Civilization y bueno, otros más conocidos como Age of Empires tienden a caer en esta dinámica de facilitarte unas... aquí creo que era, ¿no? Sí. De facilitarte una serie de opciones de juego y justificártelas diciendo, oh, esto representa China, esto representa Egipto, esto representa otra cultura. Juegos como China the Forbidden City, de 1998, sí, está hecha por un estudio francés llamado Crane Interactive, fomentan la idea de China como un espacio al que visitar. En este contexto hablaríamos aquí de la idea de los mundos virtuales, ¿no? China en este juego es una región específica de la cultura china situada en un contexto temporal determinado. La historia es irrelevante, consiste en que tienes que resolver una conspiración para asesinar al último emperador de la dinastía Manchú en el siglo XVIII, y todo es una excusa para que puedas viajar por toda la ciudad prohibida como un emisario de su majestad, hablando con personas, resolviendo misiones y sobre todo deleitándote con el escenario, ¿no? Este juego, que de hecho se hizo en colaboración con la Red de Museos Nacionales Francesa, se hizo con el propósito expreso de ser no solamente entretenido, sino didáctico, ¿no? Se supone que el jugador tenía que entrar aquí, informarse de lo que tenía que hacer para acabar la partida y luego detenerse en todos los pequeños elementos del juego para leer la entrada en la enciclopedia diciendo este es el pabellón de su majestad el emperador tal y tal y tal. Es una fórmula que ya había tenido éxito, ahora ha caído en desuso, pero que dio lugar a este tipo de iniciativas. Curiosamente, ya os he dicho que esto se hizo con apoyo de la Red Nacional de Museos Francesa. No se consultó a ninguna entidad china sobre cómo tenía que representarse esto y el resultado es interesante. A ver, vámonos para acá. Voy a avanzar un poco porque al principio está toda la parte de la introducción y vamos a ponernos aquí. His Excellency? Do you know of anyone who had a reason to kill Chief Wang? No. Did Chief Wang act strangely in the last few days? Esto sería, digamos, la parte de la jugabilidad, ¿no? Lo que yo he dicho de la experiencia de juego. Chief Wang Hablas con la sent me gente to Augusta y te dan Island pistas yesterday to request an y te audience. miran directamente a la cara. Unfortunately, I don't know. El resto del tiempo estás haciendo esto. Andas por la ciudad prohibida, el juego está hecho con una visión en 360 grados, de manera que es lo más panorámica posible, y vas explorando todo el complejo. Y la idea es que tú, claro, tienes que resolver la misión, pero no pasa nada, te puedes dedicar con el acabado visual, ¿no? El juego se ve fatal, pero porque ya tiene más de 20 años. Y así hasta que llegas al final, ¿no? La música también es interesante, ¿no? La selección. Your Excellency, the Venerable Empress Douarière has accorded me an audience. Let me pass. Your Excellency!
Excellency knows I cannot let him through with... Es impresionante lo mal que envejece siempre la tecnología. Bueno, el elemento común que podemos encontrar en este tipo de juegos es que... A ver, ¿está aquí? Sí. Es que China, cuando se representa en el espacio del videojuego, se tiende a representar en torno a una serie de focos o prioridades artísticas, ¿no? Que desvelan una preconcepción cultural sobre lo que China representa, por lo menos a ojos de ciertos diseñadores. Y aquí estoy enfocándome expresamente en diseñadores europeos y americanos. Este estudio ya os dije que es francés. El estudio Civilization lo comprenden personas tanto de Estados Unidos como de Europa. Para estos equipos, China es representada ante todo por su monumentalidad, por sus edificios, por su tradición cultural arquitectónica, y su historia se ejemplifica en mayor grado cuando se retrata el carácter milenario de su historia o de su estilo visual, con mucho énfasis en los palacios, en la política de palacios y en la figura del emperador, ¿no? Como el eje fundamental sobre el que orbita toda la esencia de la cultura china, ¿no? La sinidad, iba a decir. Esta suele ser el modelo de representación dominante, tanto hace 20 años como ahora mismo. El juego Civilization último salió en 2016 y se sigue expandiendo a día de hoy. Siguen sacando nuevas versiones del juego. Solamente hay algunas excepciones, sobre todo en contextos de juegos de aventuras situadas en un futuro distópico, pero suelen hacerlo para aprovechar la estética cyberpunk. Y en este caso le deben mucho más a autores como William Gibson que a verdaderas representaciones contemporáneas de China, ¿no? Con que cuando hablamos de videojuegos y de China, solemos quedarnos muy alejados de la realidad cultural o política o social de la China contemporánea. Las tornas cambian un poco si decidimos cambiar un poco de óptica y pasamos al ámbito de Asia Oriental y concretamente al ámbito de la producción de videojuegos japonesa. Al igual que sucede con los juegos producidos en Europa y Estados Unidos, existe una tendencia por parte de los estudios afincados en Japón a reproducir a China con una serie de preconcepciones fijas. Pero al contrario que esos estudios, los objetos de referencia, los signos y símbolos a los que se suelen referenciar siempre, son menos de carácter arquitectónico y son mucho más de carácter literario. Esta es la razón, por ejemplo, por la que desde los años 80 en adelante, empresas como Koei, Tecmo y Namco, en este caso también, se han especializado en crear juegos como Romance of the Three Kingdoms o Dynasty Warriors, ambos basados en la obra clásica El Romance de los Tres Reinos. En este contexto, la actitud mayoritaria de los desarrolladores nipones ante este tipo de procesos creativos suele ser la de dirigirse al mercado asiático en su conjunto, ¿no? Cuando crean este tipo de juegos lo hacen con un ímpetu que podría decirse panasianista, ¿no? De querer dirigirse al mercado en su totalidad y insistir mucho más en lo que une a las diversas regiones de Asia Oriental que en lo que las desune, ¿no? Al fin y al cabo, el Romance de los Tres Reinos y la era en general a la que hace referencia esa obra están asociados íntimamente no solo con el pasado de China, sino con el pasado de Asia Oriental en su conjunto. Y sugieren la noción de un pasado histórico que supera barreras nacionales, lingüísticas, culturales incluso. Aún así, pese a ello, el resultado general a ojos de muchos consumidores suele ser que a la hora de pensar en China como una entidad política e histórica, aparte de las visiones que se emplean en estudios como el de Civilization, es que el mayor exponente cultural actual sigue siendo el Romance de los Tres Reinos. Y cuando queremos hablar de China en los videojuegos tenemos que pensar siempre en este tipo de obras. El carácter un poco intrusivo de estudios como Koei a la hora de crear este tipo de juegos tiende a tener un efecto negativo especialmente en el contexto de representar
los juegos que, por otra parte, intentan crearse desde el ámbito chino y también dirigirse al mercado internacional. A lo que me refiero con esta frase, que la he escrito bastante regular, es que debido a la popularidad y la extensión de franquicias como Romance of the Three Kingdoms y Dynasty Warriors, existe la tendencia predominante en torno a consumidores de todo tipo, no solamente japoneses, sino también españoles, franceses, incluso chinos, de que esto es lo que China representa en los videojuegos, ¿no? Y de nuevo es el mismo problema que nos enfrentamos cuando hablaba de los ejemplos anteriores. Ahora voy a querer poner otra vez unos vídeos, pero como creo que no sé cómo voy de tiempo, pero voy a ir lo más rápido posible para poner ejemplos de los siguientes. Vamos a ver. Hello, I'm Michael for GameWatcher. Vale, este vídeo va a ir sin sonido. Esta es una toma de Romance de los Tres Reinos 13, la última iteración de esta franquicia, en la que el componente principal del juego es gestionar, parecido al juego de tablero que había enseñado al principio, gestionar tu propia dinastía y superponerte a las demás, en el contexto de, otra vez, la era de los Tres Reinos. Aquí no solamente hay un énfasis en lo militar y en el despliegue de tus tropas militares y en saber utilizar los recursos a tu disposición, sino también en la diplomacia y en la capacidad de comunicarte con enemigos y aliados para poder garantizar una estabilidad en la región. Eso significa que a lo largo de nuestra partida vamos a estar mayoritariamente dedicados a, primero, asegurarnos de que no nos falta de nada para poder tener el ejército siempre a mano cuando haya que hacer uso de él, y tener siempre las mejores relaciones posibles con los rivales de nuestro entorno, para que cuando ya tengamos una situación de ventaja clara, poder dominarlos a ellos. Entonces, es un juego básicamente de intriga palaciega, donde cada uno tiene su propio ejército. Y como podéis ver, se suele hacer a mucha velocidad. Este juego lleva un montón de números asociados, tiene un montón de valores numéricos trabajando detrás. Vienen desde la moral de cada unidad específica hasta la distancia a la que están de los recursos, de los pertrechos para poder seguir adelante, etc. Es un juego muy complejo y está hecho deliberadamente para un público muy especializado. De una manera muchísimo más liviana, Dynasty Warriors trata la misma época, pero lo hace de una manera muchísimo más, voy a decir, estilo anime, ¿vale? Bueno, a ver si me deja así. Vale. Este sí que voy a ponerle sonido. En Dynasty Warriors, que es otra franquicia hecha por el mismo estudio que Romance of the Three Kingdoms, el enfoque radica mucho menos en gestionar los imperios como en gestionar unidades específicas, en este caso figuras legendarias de la obra. Jugamos con personajes como Lu Bu, básicamente jugamos sobre todo como Lu Bu. Y en ese sentido nos ponen en la piel del personaje para conquistar a todos los demás reinos y unificar China. ¿Qué pasa? Que ya os dije que esto tenía una estética más anime, ¿no? Pues a ver si lo puedo demostrar con un poco de jugabilidad. Aquí. De un modo muchísimo más fantástico y muchísimo más ficticio, diría yo, el objetivo del juego es coger a nuestro personaje principal, llevarlo hasta el final de los escenarios y cargarnos a todo lo que se ponga por delante. Estos juegos se han llamado, dentro de la crítica especializada, se llaman el juego de 1 contra 1000. Y es por este tipo de motivos. Solemos jugar con un personaje que tiene habilidades sobrenaturales, no muy bien explicadas, y procedemos a aniquilar a todos los enemigos que hay por delante.
A veces tenemos un aliado que nos ayuda, a veces tenemos vendedores que nos mejoran el equipamiento y otras veces no tenemos nada, simplemente vamos hacia adelante y dejamos que la historia se desarrolle sola. En este juego ya os comento que el énfasis está muchísimo menos en gestionar tus recursos y muchísimo más en saber disfrutar de la experiencia, digamos, un poco ligera que te ofrece toda la presentación, ¿no? En ese sentido se parece muchísimo a otras obras, digamos, de la cultura popular japonesa y concretamente del manga y el anime, ¿no? Es este, ¿no? Sí. Esta es la última entrada y para que veáis un poco lo extendida que está esta franquicia en Japón, esta es una foto que hice de una figura de merchandising de no sé qué personaje es este, tenían un montón, ahí había una colección de 12 figuras de estas que tenías que coleccionar independientemente. Aquí lo que vemos es que empresas como Koei se apropian de un texto como el Romance de los Tres Reinos y a la hora de adaptarlo al medio de los videojuegos le hacen un doble tratamiento. Por un lado, crean un juego serio, enfocado en los recursos, muy destinado a un público claramente adulto y que se precia por su atención al detalle y por su rigurosidad. Y luego tenemos otro juego, que es Dynasty Warriors, que está enfocado al público juvenil, que enfatiza muchísimo más el drama de los personajes, que es muchísimo más liviano en su presentación y que realmente está pensado para que sea parte de este entramado mediático y cultural japonés que es el media mix, ¿no? De crear un texto principal y a partir de él extraer todo tipo de mercancías asociadas, ¿no? Desde figuras chibi hasta bolis con los personajes, hasta todo tipo de producción secundaria. Si no me equivoco van a hacer ahora una serie de televisión basada en este juego, o sea que es intentar extraer el mayor valor posible de la obra, ¿no? Y utilizar los mecanismos de los que se viene valiendo la industria cultural japonesa desde como mínimo los años 80, ¿no? Bien, durante todo este tiempo he estado referenciando juegos producidos tanto en Europa, América como Japón, ¿no? Pero ahora quiero hablar de los juegos producidos tanto en la República Popular de China como en Taiwán, porque son los que realmente quería exponer aquí antes de cerrar el ciclo, ¿no? Y es que, como ya he mencionado antes, uno de los problemas principales que hay a la hora de tratar este tipo de juegos es que son muy difíciles de encontrar. Si somos, bueno, no sé, si somos un poco suspicaces, podemos empezar a rastrear información en foros o en páginas especializadas. Pero si nosotros somos jugadores casuales que realmente queremos simplemente una experiencia básica y queremos ver el primer juego que referencia a China, nos vamos a encontrar siempre con las ofertas anteriores. Entonces, el resultado de eso es que en el contexto de la producción mercantil y distribución comercial hay un caso claro de supremacía económica por parte de empresas japonesas, americanas y europeas que imposibilitan conocer otras ofertas existentes tanto a nivel local como a otros niveles, porque podríamos estar hablando también de otros contextos culturales. Lo que pasa es que en este caso en concreto, toda la producción cultural que se sigue haciendo en China queda oscurecida y, peor aún, se sustituye por una imagen muy estereotipada del mercado chino que pervive a día de hoy. Y es que si vais a cualquier, no ya página web especializada, si vais a cualquier medio generalista, la imagen principal que hay de China y la tecnología en China es doble. Una, o es un mercado de jugadores hiperentusiastas que se matan, ¿no? Se matan a jugar, o un mercado de comercio pirata que básicamente ahoga cualquier posibilidad comercial, o ya en su visión más oscura, ¿no? Un mercado donde gobiernos pueden utilizar su nueva tecnología para ver cómo pueden espiar mejor a sus ciudadanos. Entonces, esto no es del todo incierto,
pero como siempre está basado en estereotipos culturales y aquí lo importante siempre es ofrecer una visión alternativa. Quiero hablar, por ejemplo, aquí de la importancia que tiene cosas como la cultura arcade, ¿no? A día de hoy esto es ya vestigio del pasado, ¿no? En España, pero en China, igual que en Japón y en otros países de Asia Oriental, sigue siendo muy popular la sala recreativa. Y no solamente se mantiene, sino que además ha prosperado en los últimos años. Al mismo tiempo, hay negocios y actividades relacionados con el videojuego que han tenido su eje central en China. Un ejemplo que quería poner aquí, aunque es un ejemplo un poco ambiguo, es el de lo que llaman los granjeros de oro, que esto es un fenómeno muy interesante, que son jugadores que se prestan por un sueldo a subir los niveles de tus personajes en los juegos online. Y a cambio de crearte en cuestión de una semana un personaje perfecto de nivel 1 a nivel 100, pues pagas una cantidad. Esto es un negocio que en China en concreto tuvo una auténtica época dorada, ¿no? Ahora están las cosas un poquitín más calmadas, pero era tan popular que empresas compraban almacenes enteros como estos, los llenaban de ordenadores y ponían a las máquinas, muchas veces no eran con jugadores, eran directamente con máquinas algorítmicas que lo que hacían era preprogramar a tu personaje, de manera que ya el personaje hacía solo lo que tenía que hacer para subir de nivel. Y esto se llegó a convertir en un negocio tan popular que el gobierno chino tuvo que entrar a regularlo en 2013 y generó bastante polémica. Pero estoy hablando aquí del contexto económico, pero también debería hablar del contexto creativo, porque no solamente estamos hablando de que China ahora mismo se ha convertido en, como dice este noticiario, en la capital mundial de consumo de videojuegos, sino que también es el centro creativo de muchísimas ofertas lúdicas que luego han tenido repercusión a nivel internacional. ¿A alguno le suena Farmville? Un juego en el que tienes que gestionar una granja y la gracia del juego es que cuanto más lo usas, más tiempo te pide que esperes, ¿no? De manera que, bueno, ahí está la trampa. Si quieres que vaya más rápido, tienes que pagar. Bueno, pues ese juego está basado en un producto chino, sacado en 2008, llamado Happy Farm. El estudio Zynga, que es el responsable de Farmville, lo vio en una visita a la hora de testear el mercado chino para sus juegos de Facebook y dijeron, oye, esta idea es muy buena y no está patentada ni nada, vamos a llevárnosla. O sea que en China pasan cosas, más allá de las visiones estereotipadas de la China pirata y la China controlada por el gobierno. Lo que pasa es que, aparte de esto, ¿tenemos alguna cosilla más? Bueno, volviendo otra vez a la temática de esta conferencia de gestores de imperios y mundos virtuales, tenemos ejemplos de ambos tipos. Por un lado tenemos la saga Legend of the Three Kingdoms, que es la que vengo anunciando desde el principio, ¿no? En este juego, el objetivo principal sigue siendo el mismo que el de Romance of the Three Kingdoms o incluso que el de aquel juego de tablero que mostré al principio del todo, ¿no? Tienes que dirigir una de las facciones de los tres reinos y llevarla a la victoria. A ver. ¿Cuál es la gracia aquí? Que en vez de recurrir al rigor histórico, los desarrolladores, en este caso Odin Software, que son una empresa taiwanesa, decidieron recurrir al elemento fantástico, con que además de tener tus personajes que son rigurosamente históricos, etcétera, etcétera, y todos los valores numéricos que tienes que gestionar estos recursos, estos otros, tienes acceso a toda una serie de criaturas y de unidades que evocan la mitología china. Entonces, después de esta parte, vamos a irnos a algo un poquitín más atractivo. Aquí. Aquí. Entonces, la clave en este juego es la misma que la de los demás. Tenemos que conquistar China y ser el único emperador. ¿La gracia de qué es? Bueno, la presentación es un poco distinta.
La presentación general de los recursos y de los objetos a utilizar cambia considerablemente y sobre todo el carácter es muchísimo más, yo diría, liviano que algo serio como el juego japonés que os había enseñado antes, ¿no? Tiene también, no tiene tampoco nada de ese carácter respetuoso y solemne que, por ejemplo, caracterizaba a los juegos americanos, ¿no? Porque tenemos aquí un ejemplo muy interesante de un estudio chino creando una experiencia de juego propia a partir de un texto, sin ser tampoco muy respetuosos con el material original, pero al mismo tiempo aportando ideas y perspectivas interesantes. Y luego tenemos el otro caso, que lo voy a pasar directamente ya así, que para mí es yo creo el más curioso, que es Heroes of the Three Kingdoms. Este juego es como una respuesta china a Dynasty Warriors y en vez de invitarte a participar en el conflicto encarnando a uno de los protagonistas del drama, te invitan a crearte tu propio personaje y a vagabundear por la China de aquel periodo. Entonces, junto con otros jugadores, tienes la oportunidad de conocer a todos los personajes de la historia. También puedes conocer a personajes que no tienen nada que ver con el romance en sí, pero que coinciden en el tiempo. Y al mismo tiempo puedes crear tu propia aventura con tus propios compañeros, más allá de lo que el diseñador haya establecido para ti. En otras palabras, es World of Warcraft versión Tres Reinos. Este juego es de 2010 y a día de hoy sigue siendo muy popular, pero no han intentado traerlo a ningún mercado que no fuese China hasta 2016 y tuvo tan poco éxito que los servidores que necesita este tipo de juegos para poder funcionar, porque si no, no se puede jugar a ellos, se apagaron a los 2 meses. O sea que fue un rotundo fracaso. Ahora mismo se sigue jugando en China y sigue teniendo un público más o menos dedicado, pero se mantienen los márgenes, ¿no? ¿Qué se mantiene entonces en el mainstream de la cultura del videojuego china? Pues la misma que ya hemos venido comentando aquí. Sigue habiendo gestores de imperios, sigue habiendo mundos virtuales y siguen siendo los mismos agentes económicos que en los años 80 y 90 establecieron su supremacía en el mercado internacional. Es decir, Civilization sigue vendiendo más que Legend of the Three Kingdoms y Dynasty Warriors sigue vendiendo mucho más que Heroes of the Three Kingdoms y cualquier otro juego basado en la obra literaria. Así que respondiendo a la pregunta que había hecho al principio, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes de la China histórica y literaria se transmiten en el medio del videojuego? La milenaria e históricamente estática, ¿no? Una visión esencialmente inmóvil que contempla a China menos como un agente activo y más como un sujeto pasivo al que le podemos asignar una serie de valores predefinidos y que con eso ya venimos a representar no ya una parte de la historia de China, sino la totalidad, ¿no? Ya había comentado que en Civilization empiezas en el año no cero, sino en el menos 5000 a.C. y acabas en el 2100 y el gobernador siempre es Qi Shi Huang, tus bonus son siempre los mismos, la muralla china siempre está ahí, con el añadido de que esta vez, en vez de servir para defenderte, también te sirve para turismo al final. Y con esa ventaja inicial que había mencionado al principio de dinastía, ¿no? Que se queda hasta ahora mismo, independientemente de si por el camino has inventado la democracia o el totalitarismo o el comunismo, que puedes hacer todo eso en el juego. Las ventajas son siempre las mismas. De manera que es como si China trascendiera el devenir histórico, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la visión japonesa del asunto, ¿no? Que es la que insiste menos en lo cultural y más en lo literario, pero que por el camino tapa cualquier otra adaptación que se puede hacer desde otros lugares, ¿no? Y aquí enfatizo el oscurecimiento que se hace de las producciones como las que acabo de enseñar, ¿no? Romance of the Three Kingdoms y Dynasty Warriors son muy populares en China, pero hasta hace relativamente poco
han permanecido incontestadas en el mercado internacional. No ha habido ninguna otra adaptación de esas obras y se han tomado como las que existen por defecto. De esta manera, la crítica que se dirige a Japón desde siempre, ¿no? de que en su afán por expandirse a nivel comercial en vez de nivel militar, acaba repitiendo los mismos mecanismos que caracterizaron al Japón imperial, aquí esto se vuelve a repetir, aunque sea a nivel exclusivamente de soft power, ¿no? Y esto es algo que los desarrolladores chinos son conscientes de ello. No solo por lo que he mencionado de que intentan crear alternativas a las obras japonesas, sino porque muchas veces incluso los jugadores chinos se organizan para luchar contra la hegemonía japonesa, y esto suena muy, muy romántico. En el fondo es muchísimo más, no sé, no es tan romántico, me temo decirlo. Y en este sentido, ahora mismo me gustaría terminar la conferencia intentando construir preguntas que creo que pueden ser un poquitín más productivas de cara a hacernos, de plantearnos exactamente cómo se representa China en el videojuego, ¿no? Y ya por extensión en cualquier otro medio, ¿no? Y es no solamente qué imágenes se tienden a representar, sino que cuáles son dominantes y cuáles son las preferidas por los actores dominantes. En ese sentido estoy diciendo qué imágenes son las que establecen una idea hegemónica de lo que China representa en un medio tan amplio y diverso como es el videojuego, y quiénes son las que las fomentan. Y con eso quiero ya terminar la conferencia porque llevo 1 hora. O sea que muchas gracias por vuestra atención. Y si hay cualquier duda, podéis resolverla. Podéis decírmela y yo no sé si podré resolverla, pero lo intentaré. Muchas gracias. Uy. ¿Sí? ¿Se escucha? No, verdad. Está como... Apago el... Bueno, igualmente tampoco hace falta mucho. ¿No? Bueno, eso, que gracias por la conferencia. Yo tengo algunas dudas, luego te pregunto. Vale. ¿Alguien tiene dudas? Antes que yo, ¿preguntas? Yo te he visto, creo, anotarte algunas. Pues... Bueno, sí. Bueno, da igual, te pregunto así. Vale. En China no está permitido los productos de Nintendo. ¿Es por algo relacionado con esto o...? Sí, de hecho, bueno, eso ya no es así, ya están permitidos desde el año pasado, pero sí que es verdad que desde 1988 aproximadamente, China estableció un límite al número de productos que podían entrar de Japón en el mercado chino. Esto también emulaba lo que al mismo tiempo hacía el gobierno de Corea del Sur, y bueno, solo que Corea del Sur se centró más en producciones como anime y manga, y el mercado pirata se lo saltaba siempre. De hecho, una de las razones por las que China tiene esa imagen de mercado donde la piratería triunfa siempre es precisamente por estas limitaciones políticas, ¿no? En los últimos años eso se ha levantado y de hecho ahora mismo se permite la distribución libre de productos de Nintendo. Sí, porque yo el año pasado estaba allí y todavía no había visto como productos de Nintendo. De hecho, mis compañeros de piso chinos habían pasado una DS desde Hong Kong escondida para tenerla. Y bueno, esto también ha facilitado que en China se desarrollen muchos juegos, ¿no? Que son propios suyos y se distribuyen dentro del país. Sí, efectivamente. Y de hecho, los juegos que he sacado a colación, muchos de ellos entrarían dentro de ese ámbito. Lo que pasa es que volvemos a otra cuestión, que es la marginación total que hay de este tipo de obras, ¿no? Si tú pruebas ahora a buscar información sobre, por ejemplo, Xuan Yuan, ¿no? Que es un juego de rol ambientado en distintas épocas de China y que básicamente son recreaciones de diversos mitos, ¿no? Si pruebas a buscar información sobre ello,
te aparecerá información sobre el último juego que ha sido localizado al inglés recientemente y ya está. No se sabe absolutamente nada de ello. Hay 9 entradas ahora mismo, sin contar variables y todo eso que siempre se hacen, y permanece completamente desconocido para el público en general. Entonces, tenemos esa situación, ¿no?, de aislamiento producido tanto por la hegemonía de unos como por las medidas de aislamiento de otros, y el resultado es oscurantismo, básicamente. Hay otra parte que, bueno, esto es lo último comentario, hay otra parte que no sé si daría para otra conferencia, que es la mitología china, que en China está muy representada en muchos juegos, incluso aplicaciones de móvil. Sí. Y bueno, supongo que el resto del mundo no se debe hablar demasiado, así como conocemos muy bien la japonesa porque bueno, se vende muy bien, ¿no? Sí, no es tanto que no se hable de ella como que cuando se habla de ella se recurren a los 4 o 5 tópicos que se conocen desde siempre, ¿no? El ejemplo de Mists of Pandaria, ¿no? Mists of Pandaria es un batiburrillo imposible de entender de diversos elementos de la cultura china que, bueno, recuerda más a Kung Fu Panda que a cualquier otra cosa realmente, ¿no? Y bueno, no es solamente porque los protagonistas sean pandas, también es por más cosas, ¿no? Entonces, sí, hay juegos en China que tratan, que evocan muchas veces la mitología china, pero de nuevo, buena suerte accediendo a ellos, ¿no? Estos mismos vídeos, por ejemplo, tienes que buscarlos en chino, si no, no aparecen. Son cosas así. Gracias. Bueno, has presentado como un juego siempre relacionado con la historia, con personajes de historia. ¿Existe algo como más moderno, tipo ciudades modernas, algo por este tamaño? ¿De representación de la arquitectura contemporánea o...? Sí, o como tema de ciudades y como... No hay ninguno dedicado expresamente a ello, pero hay una excepción, y es una aventura gráfica de 1990, llamada The Dragon Clan, que es lo que yo mencionaba, es básicamente una historia cyberpunk ambientada en el Shanghái del 2030. Y las imágenes están sacadas todas de Blade Runner, de obras como William Gibson. No es el nombre exacto, te lo daré ahora después cuando lo consulte, pero es un juego hecho por un estudio americano. Perdona. Americano-británico, es ambas cosas. Y en principio se presentó como una aventura de misterio, ¿no? O sea, como un misterio a resolver. Pero las referencias a China se quedan exclusivamente en eso, ¿no? En el carácter alienante que tenía la arquitectura de Hong Kong en aquel momento, representada en el medio de los videojuegos. Y solamente como estética visual. ¿Y algo de producción china existe? Ahora mismo yo no he encontrado nada, aunque una de las iniciativas recientes del gobierno chino, que emulan mucho a otras iniciativas que ha realizado el gobierno japonés en años anteriores, es intentar crear espacios dedicados a la explicación de la cultura china en juegos online como Second Life. Entonces, dentro de ese contexto, ha habido algunas iniciativas, bueno, muchas de ellas son de carácter académico universitario, ¿no?, que lo que intentan es crear islas dentro de Second Life dedicadas a un aspecto concreto de China, o a China en su conjunto, y ahí puedes realizar actividades asociadas con la cultura china, o comer comida tradicional china, ese tipo de cosas. ¿Y es Second Life? Sí, Second Life tiene algunas iniciativas de ese estilo. Por lo menos, Sí, Second Life sorprendentemente sigue vivo después de todos estos años. ¿Alguna pregunta más? Hago yo las mías, entonces. Has dicho que en el mercado chino está muy cerrado el tema de los videojuegos y tal, pero siempre los videojuegos chinos normalmente tratan sobre lo que has dicho, cultura china y superpoderes. No hay ninguno que trate, porque me extraña que no traten sobre, por ejemplo, extranjeros,
porque el haber estado allí es como que tienen muy en mente la cultura occidental y que también se quieran parecer a nosotros. ¿En los videojuegos no sale representado esto? Pues curiosamente hay muy poco de eso. Mayoritariamente porque la producción cultural que existe de videojuegos china es tan pequeña en comparación con la cultura que se consume de fuera, que cuando se hace suele estar enfocada al público local. Con que hay muy poca... la razón por la que muchos juegos japoneses, por ejemplo, ¿no?, hacen referencia a la cultura occidental dentro de sus obras, ¿no?, suele ser porque lo hacen con el propósito expreso de dirigirse al mercado internacional. Y en China, debido a que juegos como World of Warcraft son los que realmente copan el mercado, cualquier alternativa que se hace a nivel nacional no suele contar con el mercado extranjero a la hora de dirigirse a ellos. Entonces, hay esta idea de que si tú vas a hacer un juego en China para el público chino y no vas a poder competir con las principales franquicias, que todas son de fuera, mejor ser prudente y dirigirte a los jugadores chinos y haz referencias a la cultura china para que se sepa que vas dirigido a ellos. Entonces, no hay esa iniciativa de crear juegos, todavía al menos, de crear juegos con atractivo internacional, con que hay muy pocas referencias a otras culturas. Y esto es un contraste completo con lo que pasa en Japón, donde realmente eso es justo al revés. Es difícil encontrar juegos japoneses que hagan referencia explícita a la cultura japonesa, al menos de forma directa. De forma vedada pues ya se puede hablar, pero esa es ahora mismo la situación actual, y es mayoritariamente porque la mayoría de los juegos que se consumen son o de origen japonés o de origen americano. ¿El LOL también está en China? Es que me suena, o también está... LOL es coreano. Sí, pero quiero decir, si también lo juegan allí. Sí, LOL también es muy popular. Y de hecho hubo un intento por parte de la compañía Valve de superar a LOL con el Dota, ¿no?, pero no lo consiguieron porque LOL tiene un público en China tan fuerte que se mantiene imbatible, básicamente. Es igual que World of Warcraft en ese sentido. La comunidad de jugadores está tan involucrada con el juego que ya no dedican el tiempo de juego a nada más. Y en algunos casos, pues también al convertirse en una actividad deportiva, lo convierten en parte de su trabajo. En ese sentido, lo que había mencionado al principio del videojuego como actividad deportiva está en China está muy enfocado hacia juegos como LOL, Dota, quizá ya algunas variantes menos conocidas como StarCraft en China, pero ese es el modelo dominante allí. Vale. Y la última, has dicho que los videojuegos que están relacionados con China suelen ser bastante estáticos, en el sentido que siempre es más o menos los mismos elementos. En el caso de las producciones locales también, en el caso ¿siempre reflejan lo mismo? Bueno, con los ejemplos que había intentado poner aquí, quería un poco demostrar que es más complejo. Que cuando un estudio como Odin Software, ¿no?, afincado en Taipei, decide adaptar el Romance de los Tres Reinos, lo hace no al estilo japonés, sino añadiendo elementos aquí y allá de la cultura china que a los desarrolladores les pareció interesante, ¿no? Entonces, si para ellos su juego incluye lo que tengo aquí, ¿no?, si para ellos el juego podría incluir figuras montadas en tigres, pues lo incluyen, ¿sabes? Eso es algo que no se ve realmente en juegos de fuera de China, cuando quieren hablar de esa cultura, con la excepción, otra vez, de lo que hace Japón, ¿no?, de lo que hacen empresas como Koei, que a la hora de crear Dynasty Warriors toman muchos referentes de la cultura anime y de los estereotipos del manga para construir, digamos, su adaptación de la obra, ¿no?, y llevarla al presente. Entonces sí que introducen cosas como poderes,
habilidades especiales, ¿no? Todo eso se lo debe mucho más a obras como Dragon Ball que realmente al romance de los tres reinos en sí. Vale. Y se me acaba de ocurrir otra pregunta. Sí. Para los niños, no sé, videojuegos así para más pequeños, también tienen elementos así. Yo que sé, que estábamos hablando el otro día, por ejemplo, en la conferencia de Chen, del wuxia y así elementos que incorporen cosas de... Realmente hay muy poca iniciativa, pero sí que se han hecho, porque el gobierno chino, desde hace ya 10 años, lleva intentando crear una serie de juegos educativos que utilizan numerosos elementos de la mitología popular china para enseñar matemáticas o lenguas a los niños. Les pasa lo mismo que lo que pasa en España, ¿no? Tienen muy poco éxito y luego ya a nivel de usuario no llegan a extenderse lo que deberían quizá, ¿no? En cambio, lo que más pervive en cuanto a ese aspecto, ¿no?, de didáctica y del uso, digamos, de educación en los juegos se suele orientar a fines propagandísticos. Entonces hay muchísimos juegos en China ahora mismo que son expresamente propagandísticos en tanto a que representan la guerra de la resistencia o la masacre de Nankín y cosas así. Y en ese sentido están dirigidas a un público adulto, no infantil. Entonces se mantiene como algo muy vedado ahora mismo. Vale, pues yo... ¿Hay alguien más? Vale. Val, doncs, moltes gràcies per la teva conferència, ha sigut superinteressant i en aquesta conferència doncs, donem per acabat també tot aquest cicle que hem fet aquest curs, el 2018, dedicat a la història i a la ficció, i moltes gràcies sobretot a l'Institut Confuci de Barcelona i a la seva organització per donar-nos aquesta oportunitat.